Plan de trabajo y servicios por los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes indígenas con discapacidad del sur de la Ciudad de México. Derechos reservados. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. En colaboración con la Fundación Shilu Shawi, Apoyo al Desarrollo Integral Sustentable AC. Autoras: Liliana Suárez Asensio, Ana Karen González Pérez. Investigación: Aldo Isaac Gómez Bartolo, Carlos Valentín González Pérez, Karina Hernández Parra. Introducción. Las personas con discapacidad, PCD, en México representan uno de los grupos poblacionales que enfrentan mayores niveles de desigualdad, exclusión y barreras estructurales para el ejercicio pleno de sus derechos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2020, el 5.7% de la población nacional vive con alguna discapacidad, y la mayoría enfrenta dificultades para acceder a la educación, al empleo y a los servicios de salud. Estas barreras son aún más marcadas para las mujeres y para quienes forman parte de comunidades indígenas, quienes suelen experimentar discriminación interseccional. INEGI, 2020, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. CONAPRED, 2014. Aunque estos derechos están reconocidos en instrumentos internacionales y leyes nacionales, su ejercicio efectivo se ve obstaculizado por el capacitismo presente en la sociedad y en los entornos familiares, que perpetúa estereotipos sobre lo que se considera normal y no normal. El capacitismo limita la percepción de las personas con discapacidad como seres autónomos capaces de ejercer su sexualidad y tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Kiona Kumari Campbell, 2015. Esta situación se agrava en el caso de las adolescentes con discapacidad en la zona sur de la CDMX, quienes enfrentan una cuádruple discriminación por su género, discapacidad, edad y origen étnico, lo que restringe su acceso a información adecuada, incrementa la vulnerabilidad frente a la violencia de género y dificulta el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Es urgente que se aborden estas cuestiones desde un enfoque inclusivo que no solo reconozca sus derechos, sino que también les proporcione el espacio para expresarse, ser escuchadas y participar activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Es urgente que se aborden estas cuestiones desde un enfoque inclusivo que no solo reconozca sus derechos, sino que también les proporcione el espacio para expresarse, ser escuchadas y participar activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Ante este panorama, surge el proyecto Cine y Discapacidad, luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adolescentes, indígenas, con discapacidad, de la CDMX, que utiliza el cine y la expresión audiovisual como herramientas para visibilizar realidades, cuestionar estereotipos capacitistas y promover el conocimiento y respeto por los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los derechos humanos universales. Dicho proyecto está siendo ejecutado por la Fundación Shilu Shawi, Apoyo al Desarrollo Integral Sustentable AC, con financiamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a través del Programa Coinversión para el Bienestar de Niñas, Niños, Adolescentes y Personas con Discapacidad 2025. En el marco de dicho proyecto, surge el presente Plan de Trabajo y Servicios, que tiene como propósito articular los esfuerzos del Grupo de Apoyo, Mujeres Adolescentes, Indígenas, con discapacidad, luchando por sus derechos sexuales y reproductivos, y las 3 instituciones aliadas, para promover el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, indígenas, con discapacidad, de la zona sur de la Ciudad de México. Este plan se deriva de los resultados obtenidos en 5 mesas de trabajo participativas, con 75 adolescentes, indígenas, con discapacidad del sur de la Ciudad de México, donde se identificaron principales problemáticas relacionadas con la discriminación múltiple, el desconocimiento de derechos, la sobreprotección familiar, la baja autoestima, y la ausencia de espacios seguros de expresión y acompañamiento. El plan busca operativizar las propuestas y acuerdos generados durante el proceso, mediante un esquema de colaboración interinstitucional, que combine acciones comunitarias, formativas y de atención directa, desde un enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y discapacidad. Objetivo general: promover el ejercicio pleno, informado y libre de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, indígenas, con discapacidad, del sur de la Ciudad de México,
mediante acciones comunitarias, formativas y de atención integral, desarrolladas en coordinación con el Grupo de Apoyo, Mujeres Adolescentes, Indígenas, con Discapacidad, luchando por sus derechos sexuales y reproductivos, e instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Reseña del grupo. El Grupo de Apoyo, Mujeres Adolescentes, Indígenas, con Discapacidad, luchando por sus derechos sexuales y reproductivos, está conformado por 6 adolescentes, indígenas, originarias de pueblos, nahuas, de la alcaldía de Milpa Alta, con distintas discapacidades, motriz, intelectual y psicosocial, y cuyas edades oscilan entre los 13 y 18 años. Este grupo se conformó como parte del proyecto Cine y Discapacidad, luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adolescentes, indígenas, con discapacidad de la CDMX, financiado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a través del programa Coinversión para el Bienestar de Niñas, Niños, Adolescentes y Personas con Discapacidad 2025. Estas adolescentes no solo participan activamente en la defensa de sus derechos, sino que también muestran un profundo interés por apoyar a otras mujeres adolescentes indígenas con discapacidad, demostrando un compromiso genuino con la sororidad, la inclusión y la justicia social. Cada una de ellas es una activista en potencia, con la convicción de que el cambio real comienza desde la acción comunitaria y la solidaridad entre mujeres. A través de sus esfuerzos, buscan crear espacios seguros, donde las adolescentes con discapacidad puedan expresar sus inquietudes, acceder a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y encontrar apoyo para enfrentar los retos que conlleva vivir en una sociedad que a menudo las invisibiliza. Metodología. Para la elaboración del presente plan de trabajo, se llevaron a cabo, inciso A, 5 mesas de trabajo, con la participación de 75 mujeres adolescentes indígenas con discapacidad, de las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Magdalena Contreras, con el objetivo de identificar y analizar las principales problemáticas, causas y consecuencias que enfrentan en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como escuchar las propuestas para atender dichas situaciones. Inciso B. Posteriormente, se tuvieron 3 reuniones con instituciones públicas u organizaciones civiles que atienden a personas con discapacidad o que se dedican al combate y denuncia de la violencia sexual contra las mujeres, con el fin de fortalecer la atención y protección de este grupo poblacional, generando alianzas y acuerdos para la implementación de las propuestas identificadas durante las mesas de trabajo. Como resultado de las alianzas y acuerdos generados mediante dichas reuniones con instituciones públicas u organizaciones civiles, se diseñó el presente plan de trabajo, el cual busca impulsar acciones concretas, desde un enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y discapacidad. Resultados. De las 5 mesas de trabajo, en las que participaron 75 mujeres adolescentes indígenas con discapacidad, de las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Magdalena Contreras, se identificó lo siguiente. Diagrama 1. Principales problemáticas que enfrentan las mujeres adolescentes indígenas con discapacidad de la zona sur de la Ciudad de México en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Número 1. Concepción cultural sobre la discapacidad. Número 2. Discriminación por su género, discapacidad, edad y origen étnico. Número 3. Identificación de baja autoestima como consecuencia de la discriminación cotidiana. Número 4. Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Número 5. Sobreprotección por parte de las personas cuidadoras. Número 6. Ausencia de espacios comunitarios para expresión abierta. A continuación se desglosa cada problemática. Número 1. Concepción cultural sobre la discapacidad. En las localidades indígenas de la zona sur de la Ciudad de México,
La discapacidad suele interpretarse desde una visión cultural, que la asocia con un castigo de Dios, por supuestos errores cometidos por sus padres o madres. Esta interpretación religiosa y moralista genera estigma y discriminación hacia las personas con discapacidad, limitando su reconocimiento como personas sujetas de derechos y su plena participación social. En mi comunidad dicen que yo y mi hermana tenemos discapacidad, porque mis padres fueron infieles, y Dios los castigó. Me duele mucho, porque ni siquiera fue algo que pude controlar, y aunque trato de ignorarlo, siento que la gente me mira como si fuera un castigo. Adolescente de 12 años de Tláhuac. Asimismo, las adolescentes reportaron que, en distintos contextos, han escuchado que la ciudadanía percibe la discapacidad como algo desafiante, dado que las personas con discapacidad requieren mayor esfuerzo para realizar ciertas actividades, y como una enfermedad, lo que conlleva la creencia de que quienes la presentan no deberían procrear, por el supuesto riesgo de transmitirla. Una vez escuché a mi tía decir que sería mejor que yo no tuviera hijos, porque seguro saldrían igual que yo. Eso me dolió mucho. Adolescente de 19 años de Milpa Alta. Estas percepciones sociales tienen implicaciones directas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, particularmente de las mujeres y adolescentes. La interpretación de la discapacidad como una condición que no debería transmitirse legitima prácticas de control sobre la maternidad o paternidad, incluyendo la imposición de decisiones familiares o institucionales sobre anticoncepción, reproducción asistida y esterilización, lo que constituye una violación directa del derecho a la autonomía personal y a decidir sobre la propia sexualidad y reproducción. ONU, 2006. Cartilla DSYDR. PCD, 2018. Pérez, 2004. Patel, 2017. En mi comunidad, la gente te ve como un ser incompleto, como si tu discapacidad te hiciera menos capaz de disfrutar de las cosas que las otras personas disfrutan. Adolescente de 16 años de Xochimilco. Las adolescentes expresaron que la discapacidad parece un reto enorme, pues la sociedad y los estándares les dicen que hay cosas que no se pueden hacer si tienes alguna discapacidad. Perciben barreras por todos lados, espacios que no están adaptados, personas que no incluyen, y miradas que juzgan antes de conocerlas. Aún así, consideran que con esfuerzo, dedicación y ganas, una persona con discapacidad puede lograr cosas increíbles. No solo puede hacer lo que cualquier otra persona puede hacer, sino que muchas veces desarrolla habilidades y talentos que la llevan a alcanzar aún más. Número 2. Discriminación por su género, discapacidad, edad y origen étnico. Las adolescentes identificaron que sus amistades, así como las personas con las que se relacionan en la escuela y otros espacios sociales, son una fuente importante de discriminación. Cuando mis amigas hablan de chicos, siempre me siento excluida. Un día me dijeron que no tenía que preocuparme por esas cosas porque no soy igual a ellas. Eso me hizo sentir que nunca voy a ser parte de ese mundo. Adolescente de 18 años de la Magdalena Contreras. Me dicen que no sirvo para nada, porque soy muy rara. Adolescente de 13 años de Milpa Alta. La discriminación hacia las adolescentes con discapacidad es cuádruple, por su género, su discapacidad, edad y origen étnico. Género. Nos compartieron que, desde niñas, se les ha enseñado que su papel dentro de la familia es cuidar, especialmente a sus madres o padres cuando sean mayores. En muchos casos, se espera que la hija mayor asuma ese rol de cuidado, lo que implica que no debe casarse ni tener pareja, porque su destino ya está decidido. Esta idea reproduce un modelo de género que les niega la posibilidad de decidir sobre su propio proyecto de vida, su afectividad y su sexualidad, reforzando la idea de que las mujeres existen para servir, no para elegir. A la par de estas concepciones, también identificamos que persiste la idea de que la mujer es un ser pasivo, sin deseos sexuales, a diferencia del hombre, que sí tiene derecho a desear y a explorar su sexualidad. Esta visión niega la existencia del deseo femenino y coloca a las mujeres, especialmente a las mujeres con discapacidad, en una posición de sumisión y silencio respecto a su cuerpo y su sexualidad.
Estas percepciones restringen directamente sus derechos sexuales y reproductivos y alimenta la violencia y la dependencia. A estas ideas se suman los estándares de belleza impuestos por la sociedad, que exigen que las mujeres estén extremadamente delgadas y cumplan con cánones corporales poco realistas. Muchas mujeres compartieron que reciben constantes críticas sobre su cuerpo, por ejemplo, comentarios como, estás demasiado delgada, o, tus piernas son muy flacas, lo que genera presión, inseguridad y afecta su autoestima. Para las mujeres que no tienen alguna extremidad o tienen discapacidad motriz, estos estándares afectan aún más, ya que sus cuerpos son percibidos como no deseados o poco atractivos, lo que aumenta la exclusión social y la sensación de invisibilidad. Discapacidad. Las mujeres mencionaron que son infantilizadas, especialmente quienes tienen discapacidad intelectual, y que las personas a su alrededor suelen decir que son angelitas, asexuales, no entienden las cosas, o que es fácil que las engañen. Esto se usa como justificación para negarles información sobre sexualidad y prevención del embarazo, bajo el argumento de que no lo comprenderían. Incluso compartieron testimonios en los que se les ha mencionado que lo mejor es que no tengan una vida sexual activa, por lo que se les excluye de las conversaciones sobre el consentimiento y los derechos sexuales o reproductivos. Me dicen que no tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, que no soy capaz de entender lo que significa tener relaciones o ser sexualmente responsable. Adolescente de 14 años de la Magdalena Contreras. Por otro lado, también se evidenciaron dos creencias dañinas sobre su sexualidad. Por un lado, existe la creencia de que las mujeres con discapacidad tienen una libido muy alta, lo que provoca que sean juzgadas, vigiladas o censuradas constantemente, como si su deseo fuera algo peligroso o descontrolado. Otras creen que son incapaces de ser madres, porque es una gran responsabilidad que no podrían asumir. Esta idea lleva a muchas a ser excluidas de su derecho a decidir sobre la maternidad, o incluso a ser esterilizadas sin su consentimiento. Además, varias mujeres compartieron experiencias de abuso sexual, o en las que sus parejas fueron objeto de burlas o comentarios hirientes por estar con ellas. Les decían frases como, ¿por qué andas con una discapacitada? O, ¿te puedes conseguir a alguien mejor? Estas situaciones las han marcado profundamente, pues muchas veces esas presiones sociales terminan haciendo que las parejas las abandonen. Aunado a esto, su entorno familiar también les ha prohibido en diversas ocasiones tener pareja. Un exnovio me terminó, porque sus amigos le decían que como podía estar con alguien que tiene discapacidad, adolescente de 17 años de Milpa Alta. Además, varias mujeres compartieron experiencias de abuso sexual, o en las que sus parejas fueron objeto de burlas o comentarios hirientes por estar con ellas. Les decían frases como, ¿por qué andas con una discapacitada? O, ¿te puedes conseguir a alguien mejor? Estas situaciones las han marcado profundamente, pues muchas veces esas presiones sociales terminan haciendo que las parejas las abandonen. Aunado a esto, su entorno familiar también les ha prohibido en diversas ocasiones tener pareja. Un exnovio me terminó, porque sus amigos le decían que como podía estar con alguien que tiene discapacidad, adolescente de 17 años de Milpa Alta. Todo esto demuestra que las mujeres con discapacidad no solo enfrentan barreras físicas o de comunicación, sino también barreras afectivas y simbólicas, que cuestionan su valor como pareja, su capacidad de desear y ser deseadas, y su derecho a formar una familia. Otra forma cotidiana de discriminación que mencionaron es que no se les permite decidir sobre cosas simples, como qué ropa ponerse o qué quieren comer, bajo la idea de que no pueden decidir por sí mismas. Esto refleja cómo se les niega su autonomía en todos los niveles, desde lo más íntimo hasta lo más trascendental. Estas formas de discriminación se sustentan en el capacitismo, que es la creencia de que las personas con discapacidad son inferiores, dependientes o incapaces por su condición. El capacitismo se sustenta en la ideología de la normalidad, donde todo aquello que se desvía del estándar considerado normal es rechazado o marginado. Bajo esta lógica, las adolescentes con discapacidad son percibidas como personas que no deberían tener sexualidad, pareja o hijos, lo que legitima la negación de información, la exclusión social y la violencia simbólica. Cuando fui a la escuela, todos pensaban que no podía tener novio ni hablar sobre el tema porque no escuchaba bien. Nadie me explicaba nada sobre el cuerpo ni sobre mis derechos. Adolescente de 18 años, Tlalpan.
La ideología de lo normal limita el acceso a educación sexual integral y servicios de salud reproductiva, reforzando la idea de que las personas con discapacidad no deben decidir sobre su cuerpo. Esto demuestra cómo el rechazo social basado en la normalidad y el capacitismo impacta directamente en la autonomía, la autoestima y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes con discapacidad. Edad: las adolescentes expresaron que no se les brinda información sobre su cuerpo y sexualidad, porque las personas adultas consideran que no es adecuada para su edad, ya que piensan que todavía no tienen la madurez suficiente, o que si se les habla del tema, solo se van a alborotar y van a tener muchas parejas. Esta negación de información, basada en prejuicios, limita su derecho a una educación sexual integral y las deja más expuestas a embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o situaciones de abuso. Origen étnico: finalmente, algunas mujeres mencionaron haber sufrido burlas por el color de su piel o por la lengua que practican. Relataron que en algunos espacios se les ridiculiza por hablar en su lengua materna o por tener rasgos indígenas. Esto no solo afecta su autoestima, sino que también vulnera su derecho a la identidad, al obligarlas a esconder o silenciar parte de quienes son para evitar discriminación. La exclusión cultural y lingüística refuerza la invisibilidad de sus voces y dificulta que accedan a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y respetuosos de su contexto. Como consecuencia de la discriminación de las que son víctimas, las adolescentes han experimentado aislamiento debido a la falta de comprensión y empatía por parte de su círculo cercano, no se sienten autorizadas a hablar de su cuerpo, sus deseos y están siendo relegadas a una vida sin posibilidad de ejercer su sexualidad de manera libre, placentera y segura, y a luchar constantemente por ser reconocidas más allá de su condición de discapacidad. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, todas las personas, independientemente de su capacidad, tienen derecho a decidir sobre su vida sexual y a tener relaciones sexuales seguras y consensuadas. Número 3. Identificación de baja autoestima como consecuencia de la discriminación cotidiana. Las adolescentes indígenas con discapacidad expresaron que el rechazo social, las críticas hacia su apariencia física, su forma de expresarse o su comportamiento derivado de su discapacidad, generan sentimientos de inseguridad, vergüenza y desvalorización personal. Una de las consecuencias más profundas de esta discriminación cotidiana es la baja autoestima, la cual se convierte en un factor crucial en la negación de sus derechos sexuales y reproductivos, ya que muchas de ellas se sienten indignas de recibir amor. Algunos testimonios compartidos durante las mesas de trabajo ilustran esta experiencia. Una vez, un chico de la escuela me dijo que no me iba a mirar porque tú pareces diferente, no eres como las demás. Desde ese día, no pude dejar de pensar que tal vez mi cuerpo no es lo suficientemente bueno para que me quieran. Adolescente de 13 años de Xochimilco. Cuando mis amigas hablan de chicos, siempre me siento excluida. Un día me dijeron que no tenía que preocuparme por esas cosas porque no soy igual a ellas. Eso me hizo sentir que nunca voy a ser parte de ese mundo. Adolescente de 18 años de Tlalpan. Mi mamá siempre me dice que no me preocupe por chicos, porque me van a lastimar. Eso me hace sentir que no soy capaz de cuidar de mí misma o de tener una relación sana. Adolescente de 15 años de La Magdalena Contreras. Desde chica me dicen que no voy a poder tener pareja porque nadie va a querer a una como yo. Adolescente de 16 años de Milpa Alta. Las mujeres expresaron que tener una percepción negativa de sí mismas limita su capacidad para actuar y decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad. Comentaron que, en muchas ocasiones, 1. Dudan de su derecho a decidir sobre métodos anticonceptivos, relaciones afectivas o maternidad. 2. Evitan buscar información o servicios de salud sexual y reproductiva, por miedo a ser juzgadas, incomprendidas o rechazadas. 3. Toleran situaciones de abuso o violencia, al sentir que no merecen protección o respeto. Estas experiencias reflejan que la autoestima no es solo un asunto emocional, sino un factor clave para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La violencia simbólica y verbal afecta directamente su autopercepción, limitando su capacidad para ejercer sus derechos con libertad y seguridad. Las mesas de trabajo permitieron, por primera vez para algunas adolescentes, expresar abiertamente lo que sienten respecto a su cuerpo y su discapacidad, generando un efecto terapéutico inicial.
Esta experiencia también validó la necesidad urgente de crear espacios regulares de escucha y contención emocional, adaptados a sus contextos culturales, donde puedan fortalecer su autoestima y autonomía. Número 4. Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Las participantes destacaron la falta de información adecuada y accesible sobre los derechos sexuales y reproductivos que tienen como mujeres con discapacidad, ya que muchas veces la información que se comparte se presenta con palabras técnicas, dificultando su comprensión. Señalaron que no siempre se utiliza un lenguaje sencillo, y que hay poca disponibilidad de información en braille, en lengua de señas o en formatos adaptados a otras discapacidades, lo que limita su acceso al conocimiento sobre sus derechos. La ausencia de información en lenguas originarias complica aún más la situación, especialmente para quienes se comunican principalmente en su lengua materna, aumentando la barrera de acceso y la exclusión en la comprensión de sus derechos sexuales y reproductivos. Este vacío informativo las coloca en una situación de vulnerabilidad, al no poder tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Comentaron que los únicos espacios donde se abordan estos temas suelen ser la escuela y los centros de salud, pues al preguntar en sus familias, algunas veces se enojan o desconocen el tema, lo que genera confusión y miedo. Ante esta falta de canales confiables, muchas buscan información con amistades o en Internet, aunque reconocen que en línea hay fuentes que no siempre son confiables, lo que puede llevar a recibir información incorrecta o incompleta. A pesar de que conozco los métodos anticonceptivos, no sé cómo utilizarlos. Tampoco me dijeron nada sobre cómo prevenir la CTS. Siempre me han dicho que me cuide, pero nunca me hablaron sobre cómo hacerlo de manera responsable. Adolescente de 18 años de Xochimilco. Comentaron que los únicos espacios donde se abordan estos temas suelen ser la escuela y los centros de salud, pues al preguntar en sus familias, algunas veces se enojan o desconocen el tema, lo que genera confusión y miedo. Ante esta falta de canales confiables, muchas buscan información con amistades o en Internet, aunque reconocen que en línea hay fuentes que no siempre son confiables, lo que puede llevar a recibir información incorrecta o incompleta. A pesar de que conozco los métodos anticonceptivos, no sé cómo utilizarlos. Tampoco me dijeron nada sobre cómo prevenir la CTS. Siempre me han dicho que me cuide, pero nunca me hablaron sobre cómo hacerlo de manera responsable. Adolescente de 18 años de Xochimilco. Además, mencionaron que no tienen acceso a servicios de salud inclusivos y accesibles, lo que limita su capacidad para cuidar de su salud sexual y reproductiva. Muchas adolescentes expresaron que se sienten invisibilizadas o incomprendidas por parte del personal médico, quienes a menudo no tienen la formación adecuada para tratar a personas con discapacidad de una manera respetuosa, anticapacitista y no adultocentrista. Uno de los tantos testimonios se enfocó en que la adolescente recientemente había solicitado información sobre métodos anticonceptivos en un centro de salud local. La enfermera, sin evaluar su situación individual ni proporcionarle información sobre anticoncepción o prevención de enfermedades de transmisión sexual, le respondió: "Te voy a recomendar que mejor no tengas una vida sexual activa, porque tú no puedes tener hijos ya que estás chuequita". Enfermera del Centro de Salud de San Pablo Ostotepec, Milpa Alta. Esta respuesta no solo refleja un profundo desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, sino que también reproduce estereotipos capacitistas, negándole su autonomía reproductiva y sexual. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen el derecho a la información adecuada, accesible y libre de estigmatización sobre su sexualidad. Número 5. Sobreprotección por parte de las personas cuidadoras. Una de las barreras más significativas que enfrentan las adolescentes con discapacidad es la sobreprotección de sus figuras cuidadoras, especialmente de las madres y abuelas. Aunque esta sobreprotección muchas veces proviene de un lugar de amor y preocupación, limita gravemente la autonomía de las adolescentes, tratándolas como si no fueran capaces de tomar decisiones propias. Esta actitud es común en las zonas rurales del sur de la Ciudad de México, donde prevalecen creencias sobre la incapacidad de las personas con discapacidad para llevar una vida independiente y tomar decisiones sobre su bienestar personal y sexual. Mi mamá me cuida demasiado, no me deja salir ni tener novio, me dice que soy vulnerable y que nadie me va a querer. No me entiende, y a veces siento que soy una niña, no una joven.
adolescente de 20 años de Xochimilco. En una ocasión, me perdí en el metro de la Ciudad de México porque me cambiaron los símbolos. Desde esa ocasión mi mamá ya no me deja salir sola a ningún lado, adolescente de 18 años de Tláhuac. Este tipo de actitudes tienen un impacto profundo en la identidad de las adolescentes con discapacidad. Las figuras cuidadoras suelen verlas como indefensas, como si su discapacidad las descalificara para tener las mismas experiencias y derechos que cualquier otra adolescente. Sin embargo, este exceso de protección crea un aislamiento que no solo restringe sus libertades, sino que también las priva de la oportunidad de aprender y experimentar por sí mismas, incluyendo el derecho a explorar su sexualidad de manera saludable y consensuada. Además de la restricción de actividades, como salir con amigos o tener relaciones de pareja, la sobreprotección afecta la educación sexual de las adolescentes con discapacidad. Muchas veces, los padres, madres o personas cuidadoras evitan hablar de temas como el consentimiento, el uso de anticonceptivos o la prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc., basados en la suposición de que sus hijas no son capaces de entender o tomar decisiones al respecto. Esto no solo limita su capacidad de tomar decisiones informadas, sino que también las deja vulnerables a la explotación o abuso sexual, al no contar con las herramientas necesarias para defender sus derechos. A veces siento que mis papás me protegen tanto que ni siquiera me hablan de relaciones. No me dejan saber lo que puedo hacer con mi cuerpo, como si yo no pudiera tomar esas decisiones. Adolescente de 12 años de Xochimilco. Este fenómeno no solo refleja el miedo y la ignorancia en torno a la discapacidad, sino que también infringe el derecho de las adolescentes a decidir libremente sobre su cuerpo, una de las principales garantías del derecho a la salud sexual y reproductiva. Número 6. Ausencia de espacios comunitarios para expresión abierta. Por último, la falta de espacios inclusivos. En la zona sur de la Ciudad de México, donde las adolescentes indígenas con discapacidad puedan hablar libremente sobre sus cuerpos, emociones, deseos y dudas relacionadas con la sexualidad y la reproducción, es una de las mayores barreras para el ejercicio de sus derechos. Las adolescentes comentaron que se sienten solas y aisladas, sin un lugar donde puedan obtener información adecuada o simplemente compartir sus experiencias. No hay lugares donde podamos hablar de lo que sentimos, de lo que nos gustaría saber sobre nuestras vidas. Si te atreves a hablar de eso, la gente te mira raro. Adolescente de 18 años de Xochimilco. Este aislamiento social no solo refuerza la discriminación y el silencio, sino que impide que las adolescentes puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en un entorno seguro y sin temor. En un contexto donde los temas relacionados con la sexualidad a menudo son tabú y se consideran inapropiados para discutir, las adolescentes con discapacidad se encuentran en una situación aún más compleja. Muchas veces, se les niega el derecho a expresar sus necesidades, deseos y temores relacionados con su cuerpo, ya que estas conversaciones no se consideran apropiadas o, incluso, se les impide participar en ellas debido a su discapacidad. A veces siento que no tengo a quien acudir para hablar sobre mi cuerpo, mis emociones o lo que siento. Necesito un lugar donde otras chicas podamos compartir nuestras dudas sobre sexualidad e identidad, y sentirnos apoyadas. Adolescente de 17 años de Milpa Alta. Los resultados obtenidos en las mesas de trabajo muestran una serie de obstáculos significativos que enfrentan las adolescentes indígenas con discapacidad para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. El capacitismo, la discriminación de género, la sobreprotección, la falta de información y los prejuicios sociales son barreras estructurales y culturales que deben ser abordadas urgentemente. Es fundamental que los servicios de salud, educación y los espacios comunitarios promuevan una visión inclusiva, basada en el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, las políticas públicas deben garantizar el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva, de manera accesible y respetuosa para todas las personas, independientemente de su discapacidad. Propuesta de acciones para atender las problemáticas identificadas. Los resultados obtenidos reflejan una realidad compleja y desafiante para las mujeres adolescentes indígenas con discapacidad, en la zona sur de la Ciudad de México. Sin embargo, también revelan una oportunidad para crear espacios de sensibilización y formación que
Fomenten el respeto a los derechos humanos y la inclusión de estas mujeres en todos los aspectos de la vida social, educativa y laboral. A partir de estos hallazgos, es necesario 1. Transformación de las concepciones culturales sobre la discapacidad. Para erradicar la idea de que la discapacidad es un castigo o enfermedad y promover una visión de derechos humanos, se proponen las siguientes acciones. Campañas comunitarias de sensibilización sobre la discapacidad como parte de la diversidad humana, con enfoque intercultural y de género, utilizando materiales accesibles, lengua indígena, pictogramas, braille, subtítulos e interpretación en lengua de señas mexicana. Círculos de diálogo intergeneracionales con adolescencias, familias, autoridades tradicionales y liderazgos comunitarios, donde se reflexione colectivamente sobre los mitos culturales en torno a la discapacidad. Producción de materiales audiovisuales comunitarios, videos, cápsulas radiales, cortometrajes, que visibilicen historias de vida, capacidades y aportes de las personas con discapacidad indígena en la comunidad. Organización de ferias comunitarias de inclusión y reconocimiento, donde las adolescencias con discapacidad presenten sus talentos, proyectos y expresiones artísticas, promoviendo la convivencia, la empatía y el respeto. Capacitación a personal institucional, educativo y comunitario sobre capacitismo, para desmontar los prejuicios que generan exclusión y reforzar prácticas inclusivas desde el respeto y la equidad. 2. Prevención y atención de la discriminación múltiple por género, discapacidad, edad y origen étnico. Frente a las experiencias de discriminación estructural y simbólica que enfrentan las adolescentes, se plantea capacitaciones integrales en capacitismo, adultocentrismo y derechos sexuales y reproductivos dirigidas a personal docente, de salud, comunitario y a familias cuidadoras, con el fin de fomentar una atención respetuosa, inclusiva y libre de prejuicios. Fortalecimiento de redes juveniles comunitarias conformadas por adolescentes indígenas con discapacidad, para la promoción de sus derechos, la participación social y el liderazgo juvenil. Elaboración de materiales educativos accesibles y campañas informativas sobre igualdad, diversidad corporal, identidad cultural y respeto a la diferencia, elaboradas en colaboración con las adolescencias con discapacidad. Atención psicológica, médica y legal gratuita y accesible para adolescencias víctimas de discriminación, abuso o violencia sexual, con acompañamiento especializado en perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad. Garantizar accesibilidad física, comunicativa y actitudinal en centros educativos, de salud y espacios culturales. 3. Fortalecimiento de la autoestima, la autonomía y el autocuidado. Reconociendo que la discriminación cotidiana afecta la autopercepción y limita el ejercicio de derechos, se propone implementar programas permanentes de apoyo psicológico individual y grupal, con enfoque comunitario, intercultural y de género, para fortalecer la autoestima y la confianza personal. Talleres de autocuidado emocional, expresión corporal y prevención de violencia, con metodologías participativas que promuevan la autoaceptación y la autonomía en la toma de decisiones. Espacios artísticos y culturales: pintura, música, fotografía, teatro, muralismo, para resignificar la imagen del cuerpo con discapacidad y visibilizar el valor personal y colectivo de las adolescentes. Formación de promotoras adolescentes con discapacidad como acompañantes en procesos formativos y de liderazgo entre pares. 4. Acceso a información y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Para garantizar el acceso pleno y comprensible a la información sobre sexualidad y salud reproductiva, se plantean las siguientes acciones. Diseño y distribución de materiales educativos accesibles y culturalmente pertinentes, en formatos múltiples: audio, video, pictogramas, braille, lengua indígena y lengua de señas, elaborados con la participación activa de adolescentes con discapacidad. Capacitación a personal de salud en derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, con énfasis en la atención sin discriminación, libre de estigmas y basada en el consentimiento informado. Creación de módulos comunitarios de información sexual y reproductiva inclusiva, donde las adolescentes puedan recibir asesoría médica, psicológica y jurídica en un entorno confidencial y respetuoso. Acompañamiento legal, especializado para víctimas de violencia sexual o esterilización forzada, garantizando su acceso a la justicia y a medidas de reparación integral. Ferias comunitarias de salud sexual y reproductiva, con servicios accesibles, entrega de materiales preventivos y difusión de derechos en formatos adaptados y lenguas originarias. Capacitación continua sobre derechos sexuales y reproductivos, consentimiento y prevención de violencia,
dirigida tanto a las adolescencias como a familias y personal comunitario. 5. Promoción de la autonomía y reducción de la sobreprotección. Para transformar las prácticas de control familiar en acompañamiento consciente y respetuoso, se propone talleres para madres, padres y personas cuidadoras sobre autonomía, acompañamiento emocional, prevención de violencia y educación sexual inclusiva. Acciones formativas sobre el adultocentrismo, orientadas a que las personas adultas reconozcan la capacidad de decisión de las adolescencias con discapacidad. Implementación de actividades de vida independiente, como movilidad segura, administración del dinero, autocuidado físico y emocional, y toma de decisiones cotidianas. Creación de materiales guía para familias, con estrategias de acompañamiento afectivo, enfoque de derechos y experiencias exitosas de autonomía. 6. Creación de espacios comunitarios seguros y de participación juvenil, para fortalecer la expresión, la organización y la participación activa de las adolescentes indígenas con discapacidad, se propone creación de espacios comunitarios seguros e inclusivos, casas de adolescentes o puntos de encuentro, donde puedan expresarse libremente sobre temas de cuerpo, identidad, sexualidad, discapacidad y proyecto de vida. Organización de encuentros interculturales e inclusivos entre adolescencias, que fortalezcan el liderazgo, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de estrategias contra la violencia y la exclusión. Diseño de proyectos de comunicación comunitaria y producción audiovisual, como podcast, cápsulas radiales o videos, elaborados por adolescentes con discapacidad, para difundir mensajes de respeto, igualdad y autonomía. Vinculación interinstitucional con autoridades locales, centros educativos, organizaciones civiles y de salud, para garantizar recursos y sostenibilidad de los espacios. Alianzas con instituciones, con el fin de garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a información clara, accesible y respetuosa sobre sus derechos sexuales y reproductivos, combatir la violencia sexual, así como fortalecer aspectos fundamentales de su identidad, autoestima y autonomía, fue necesario generar alianzas estratégicas con 2 organizaciones comprometidas con los derechos humanos y las personas con discapacidad: la Fundación de Aprendizaje, Desarrollo e Innovación Social, Fundación FADIS, AC, la Fundación Ciencias y Humanidades para el Desarrollo AC, y con una institución pública, el Centro de Salud T3 San Pablo Ostotepec. A continuación, se presentará una breve reseña sobre el trabajo que ha realizado cada una de estas instituciones. Fundación de Aprendizaje, Desarrollo e Innovación Social, Fundación FADIS, hace con más de 4 años de experiencia, trabajando proyectos y programas enfocados en personas con discapacidad, adolescencias, temas de violencia, madres y adolescencias indígenas. La Fundación de Aprendizaje, Desarrollo e Innovación Social, Fundación FADIS, AC, trabaja en territorios que han sido históricamente invisibilizados, impulsando cambios estructurales desde y con las comunidades. Desde 2021, ha implementado una serie de campañas de sensibilización accesible en las alcaldías de Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en la Ciudad de México. Estas campañas tuvieron como objetivo principal difundir de manera clara, accesible y respetuosa los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, reconociendo la importancia de que todas las personas, independientemente de su condición, tengan acceso a información que les permita ejercer sus derechos con autonomía y dignidad. En 2022, Fundación FADIS, AC, implementó una estrategia de comunicación inclusiva en la Alcaldía Magdalena Contreras y Gustavo Amadero, para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a información accesible sobre autonomía corporal y derechos sexuales y reproductivos. Se elaboraron materiales en lectura fácil, lengua de señas mexicana, braille y formatos en audio, fortaleciendo el ejercicio informado y libre de decisiones sobre el propio cuerpo. Además de la producción de materiales, en 2023 hasta la actualidad, han realizado acciones presenciales en espacios comunitarios, centros de salud, escuelas y organizaciones locales de diferentes alcaldías de la Ciudad de México, donde participan activamente personas con discapacidad, sus familias, personal de salud, autoridades comunitarias y miembros de la sociedad civil. A través de jornadas informativas, talleres participativos y conversatorios, se impulsó el conocimiento, el diálogo abierto y la reflexión sobre sexualidad, autocuidado, prevención de la violencia y libre decisión reproductiva, fortaleciendo así el ejercicio pleno de los derechos humanos en contextos inclusivos.
Otra razón de esta alianza es el proyecto Mujeres Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad, construyendo una agenda contra el embarazo adolescente en Huajicori, Nayarit. La iniciativa promovió los derechos sexuales y reproductivos, fortaleciendo la autonomía, el acceso a información y servicios seguros, a través de la elaboración y presentación de una agenda de género ante autoridades locales y municipales. Fundación Ciencias y Humanidades para el Desarrollo AC. Desde 2022, la Fundación Ciencias y Humanidades para el Desarrollo AC ha estado comprometida con la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. A través de proyectos realizados en centros comunitarios y espacios especializados de las alcaldías de Milpa Alta, Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa, se ha impulsado la autonomía, bienestar emocional y participación activa en la vida pública de las personas con discapacidad. Una de las principales líneas que la Fundación ha impulsado desde 2023 hasta la fecha ha sido la realización de talleres de desarrollo personal dirigidos a personas con discapacidad, en especial a adolescencias tanto indígenas como no indígenas. En estos espacios se han abordado temas como autoestima, autonomía, consentimiento, límites, estrategias de autocuidado y relaciones sexoafectivas saludables, impulsando que cada participante se reconozca como persona con voz, capacidades, deseos y derechos. A través de metodologías participativas y adaptadas a diversas formas de comunicación y aprendizaje, la Fundación ha generado procesos significativos de transformación personal y colectiva. De manera paralela, se han llevado a cabo procesos de formación con familias y personas cuidadoras, enfocados en el respeto a la autonomía, la toma de decisiones sobre el propio cuerpo, la prevención de la violencia sexual, la comunicación sobre sexualidad y la promoción de relaciones afectivas saludables de las personas con discapacidad, fortaleciendo su capacidad para ejercer sus derechos y vivir su sexualidad de manera segura y libre. Con esto, se ha buscado desmontar prácticas de sobreprotección, que si bien surgen del cuidado, pueden limitar el desarrollo pleno de la persona, sus decisiones y su participación en la vida social. Complementariamente, en 2024 y hasta la actualidad la Fundación Ciencias y Humanidades para el Desarrollo AC ha incorporado un servicio de atención psicológica accesible, donde personal profesional con formación en discapacidad y género brinda terapia principalmente a mujeres víctimas de discriminación y violencia sexual, garantizando un espacio seguro y respetuoso donde se reconoce y protege su dignidad y derechos. El Centro de Salud T3 San Pablo Ostotepec, ubicado en la calle Matamoros esquina Rojo Gómez, Pueblo San Pablo Ostotepec, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, opera todos los días de la semana, incluidos fines de semana y días festivos, en un horario de 8 a 20 horas. Como unidad de tipo T3, la institución ofrece una amplia gama de servicios de primer nivel: medicina general, farmacia, inmunizaciones y atención dental, entre otros. En materia de salud sexual y reproductiva, el centro forma parte del programa de Servicios Amigables para Adolescentes, brindando orientación, consejería y métodos anticonceptivos. Gracias a estos lineamientos, el Centro de Salud T3 San Pablo Ostotepec está posicionado para atender a la población de Milpa Alta en condiciones de accesibilidad e integralidad, garantizando que los servicios de salud sexual y reproductiva estén disponibles en su localidad. Dado el enfoque territorial, interseccional y participativo del proyecto, así como los resultados obtenidos, se considera que la experiencia de la Fundación de Aprendizaje, Desarrollo e Innovación Social, Fundación FADIS AC, la Fundación Ciencias y Humanidades para el Desarrollo AC, y el Centro de Salud T3 San Pablo Ostotepec sumarán conocimientos, experiencias y recursos para construir materiales y espacios verdaderamente accesibles, participativos y culturalmente adecuados. Gracias a su colaboración, se podrán diseñar e implementar acciones educativas que promuevan el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes indígenas con discapacidad en el sur de la Ciudad de México. Acuerdos generados como resultado de las alianzas estratégicas. Se comprometen a trabajar de manera colaborativa, inclusiva y con enfoque de derechos humanos en las siguientes líneas de acción, orientadas a la promoción de la igualdad, la participación y el bienestar de las adolescencias indígenas con discapacidad. Fundación de Aprendizaje, Desarrollo e Innovación Social, Fundación FADIS AC. 1. Transformación de las concepciones culturales sobre la discapacidad. Campañas comunitarias de sensibilización sobre la discapacidad como parte de la diversidad humana, con enfoque intercultural y de género, utilizando materiales accesibles, lengua indígena, pictogramas, braille, subtítulos e interpretación en lengua de señas mexicana. La Fundación cuenta con personal capacitado para realizar traducciones en braille.
e interpretación en lengua de señas mexicana, LSM, por lo que este servicio estará a disposición del grupo gratuitamente, cuando requieran realizar materiales accesibles. Producción de materiales audiovisuales comunitarios, videos, cápsulas radiales, cortometrajes, que visibilicen historias de vida, capacidades y aportes de las personas con discapacidad indígena en la comunidad. La Fundación cuenta con equipo audiovisual, que le será prestado gratuitamente al grupo de mujeres para realizar videos o cortometrajes, con previa solicitud enviada mediante oficio. Círculos de diálogo intergeneracionales con adolescencias, familias, autoridades tradicionales y liderazgos comunitarios, donde se reflexione colectivamente sobre los mitos culturales en torno a la discapacidad. La Fundación se encargará de realizar la etnografía y la sistematización de las reuniones intergeneracionales, con el objetivo de recopilar información relevante que sirva de base para la elaboración de materiales educativos y de sensibilización, garantizando que estos reflejen de manera precisa y respetuosa las experiencias, saberes y necesidades de la comunidad. Organización de ferias comunitarias de inclusión y reconocimiento, donde las adolescencias con discapacidad presenten sus talentos, proyectos y expresiones artísticas, promoviendo la convivencia, la empatía y el respeto. La Fundación cuenta con un equipo multidisciplinario, capacitado para apoyar en la logística de la organización de ferias comunitarias de inclusión y reconocimiento. Asimismo, se compromete a brindar apoyo gratuito en el transporte de las adolescentes con discapacidad participantes, asegurando su asistencia y facilitando su participación activa en estos espacios de encuentro, visibilización y fortalecimiento de habilidades. 2. Prevención y atención de la discriminación múltiple, por género, discapacidad, edad y origen étnico. Atención psicológica, médica y legal gratuita y accesible, para adolescencias víctimas de discriminación, abuso o violencia sexual, con acompañamiento especializado en perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad. La Fundación FADIS cuenta con una coordinación jurídica que brindará acompañamiento legal, de manera gratuita a adolescentes con discapacidad que por cualquier motivo lo requieran. 3. Fortalecimiento de la autoestima, la autonomía y el autocuidado. Formación de promotoras adolescentes con discapacidad, como acompañantes en procesos formativos y de liderazgo entre pares. Con un equipo multidisciplinario altamente capacitado, la Fundación FADIS apoyará en la creación de redes, promoviendo procesos formativos enfocados en el fortalecimiento de la autoestima, autocuidado, identificación y manejo de emociones, así como la vinculación de estos temas con el teatro, fotografía y otras actividades artísticas. 4. Acceso a información y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Diseño y distribución de materiales educativos accesibles y culturalmente pertinentes, en formatos múltiples: audio, video, pictogramas, braille, lengua indígena y lengua de señas, elaborados con la participación activa de adolescentes con discapacidad. La Fundación acordó que apoyaría al grupo de mujeres mediante asesorías, para que el contenido de los materiales diseñados esté adaptado a la cosmovisión de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México, asegurando que la información sea significativa, inclusiva y respetuosa con su identidad cultural. 5. Promoción de la autonomía y reducción de la sobreprotección. Talleres para madres, padres y personas cuidadoras sobre autonomía, acompañamiento emocional, prevención de violencia y educación sexual inclusiva. El personal de la Fundación FADIS se comprometió a organizar círculos de diálogo para madres y padres, utilizando dinámicas participativas con el objetivo de promover la autonomía de las personas con discapacidad y reducir prácticas de sobreprotección. Creación de materiales guía para familias, con estrategias de acompañamiento afectivo, enfoque de derechos y experiencias exitosas de autonomía. La Fundación acordó elaborar de manera conjunta guías sobre acompañamiento afectivo y crianza respetuosa, con el propósito de fortalecer los vínculos familiares y promover el empoderamiento de las adolescentes con discapacidad. 6. Creación de espacios comunitarios seguros y de participación juvenil. Diseño de proyectos de comunicación comunitaria y producción audiovisual, como podcast, cápsulas radiales o videos, elaborados por adolescentes con discapacidad, para difundir mensajes de respeto, igualdad y autonomía. La Fundación propone la creación de espacios comunitarios seguros y fomento de la participación juvenil, mediante la producción de podcast y videos elaborados por las propias adolescentes con discapacidad. Además, la Fundación promueve la realización de actividades conjuntas como murales, cápsulas para radio u obras de teatro, asegurando que la inclusión sea el eje central de todas estas iniciativas.
Fundación Ciencias y Humanidades para el Desarrollo AC. 1. Transformación de las concepciones culturales sobre la discapacidad. Círculos de diálogo intergeneracionales con adolescencias, familias, autoridades tradicionales y liderazgos comunitarios, donde se reflexione colectivamente sobre los mitos culturales en torno a la discapacidad. La Fundación se comprometió a generar círculos de diálogo intergeneracionales orientados a reflexionar y abordar los mitos culturales en torno a la discapacidad, promoviendo el respeto, la inclusión y la comprensión de la diversidad humana, ya que, por el trabajo realizado previamente, conocen a personas líderes de diferentes comunidades del sur de la Ciudad de México, lo que facilita la gestión y logística de las reuniones, así como la asistencia de las personas objetivo de la reunión. La Fundación cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de las áreas psicológica, médica y social, comprometidos con la atención integral de las adolescencias. En este sentido, la Fundación se compromete a brindar atención psicológica y médica a adolescentes indígenas con discapacidad, que hayan sido víctimas de discriminación, abuso o violencia sexual, garantizando un acompañamiento confidencial, empático y basado en un enfoque de derechos humanos. Las mujeres que reciban atención serán canalizadas a través del Grupo de Mujeres de Milpa Alta, fortaleciendo así el seguimiento comunitario y el acompañamiento integral. Asimismo, mediante la aplicación de encuestas socioeconómicas, se determinará si la atención proporcionada será gratuita o a bajo costo, con el fin de asegurar que ninguna persona se quede sin acceso a los servicios por motivos económicos. 3. Fortalecimiento de la autoestima, la autonomía y el autocuidado. Talleres de autocuidado emocional, expresión corporal y prevención de violencia, con metodologías participativas que promuevan la autoaceptación y la autonomía en la toma de decisiones. La Fundación se comprometió a elaborar en conjunto con las mujeres con discapacidad talleres centrados en la autonomía, el autocuidado y la autoaceptación, impulsando su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos en entornos seguros, inclusivos y libres de violencia. 4. Acceso a información y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Capacitación a personal de salud en derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, con énfasis en la atención sin discriminación, libre de estigmas y basada en el consentimiento informado. Las mujeres adolescentes indígenas con discapacidad participarán en el diseño de las capacitaciones y además, podrán participar en la impartición de las mismas acompañando al personal profesional de la Fundación durante las diferentes sesiones. Ferias comunitarias de salud sexual y reproductiva, con servicios accesibles, entrega de materiales preventivos y difusión de derechos en formatos adaptados y lenguas originarias. La Fundación Ciencias indicó que apoyaría al Grupo de Mujeres de Milpa Alta en la organización y logística de las ferias comunitarias, incluyendo la gestión para el préstamo de espacios. Aunado a esto, acordaron prestar materiales didácticos como modelos anatómicos para la explicación de la colocación del condón femenino y masculino. 5. Promoción de la autonomía y reducción de la sobreprotección. Implementación de actividades de vida independiente, como movilidad segura, administración del dinero, autocuidado físico y emocional, y toma de decisiones cotidianas. 6. Creación de espacios comunitarios seguros y de participación juvenil. Vinculación interinstitucional con autoridades locales, centros educativos, organizaciones civiles y de salud, para garantizar recursos y sostenibilidad de los espacios. El trabajo que la Fundación ha realizado ha ocasionado que logren generar vinculaciones interinstitucionales sólidas, por lo que, a través de esta alianza se han comprometido a vincular al Grupo de Mujeres de Milpa Alta con autoridades locales, centros educativos, organizaciones civiles y de salud, con el fin de garantizar recursos, fortalecer la colaboración y asegurar la sostenibilidad de los espacios y acciones implementadas. Centro de Salud T3 San Pablo Ostotepec. 2. Prevención y atención de la discriminación múltiple. Por género, discapacidad, edad y origen étnico. Capacitaciones integrales en capacitismo, adultocentrismo y derechos sexuales y reproductivos dirigidas a personal docente, de salud, comunitario y a familias cuidadoras, con el fin de fomentar una atención respetuosa, inclusiva y libre de prejuicios. El centro de salud permitirá que su personal sea capacitado para adquirir las herramientas necesarias que les permitan atender de manera inclusiva y respetuosa a las personas con discapacidad, abordando temas como capacitismo, adultocentrismo y derechos sexuales y reproductivos, con el fin de brindar una atención libre de prejuicios, centrada en la dignidad, autonomía y bienestar de cada persona. 4. Acceso a información y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Diseño y distribución de materiales educativos accesibles y culturalmente pertinentes, en formatos múltiples. Audio, video, pictogramas, braille, lengua indígena y lengua de señas, elaborados con la participación activa de adolescentes con discapacidad. El personal del centro de salud se comprometió a facilitar la distribución, en sus instalaciones, del material de difusión que se vaya generando, asegurando que la información llegue de manera accesible a la comunidad. Asimismo, esta institución acordó que mensualmente le proporcionarán una caja de condones masculinos al grupo de mujeres de Milpa Alta, para que los puedan distribuir con las personas con discapacidad que se les acerquen. Cronograma de actividades. Línea de acción, servicio. 1. Transformación de las concepciones culturales sobre la discapacidad. Actividades específicas, según acuerdos. Campañas comunitarias de sensibilización en lengua indígena, pictogramas, braille y LSM. Círculos de diálogo intergeneracionales con familias y liderazgos comunitarios. Producción de materiales audiovisuales, videos, cápsulas radiales, cortometrajes. Organización de ferias comunitarias de inclusión y reconocimiento. Grupo de mujeres adolescentes indígenas con discapacidad Milpa Alta. Participarán en el diseño de mensajes, selección de historias y grabación de materiales. Coordinarán la convocatoria a los círculos de diálogo y compartirán experiencias personales. Colaborarán en la logística y presentación de ferias de inclusión. Línea de acción, servicio. 2. Prevención y atención de la discriminación múltiple, género, discapacidad, edad y origen étnico. Actividades específicas, según acuerdos. Capacitaciones integrales en capacitismo, adultocentrismo y derechos sexuales y reproductivos. Atención psicológica, médica y legal gratuita y accesible para víctimas de violencia o abuso. Grupo de mujeres adolescentes indígenas con discapacidad Milpa Alta. Participarán como cofacilitadoras en capacitaciones a escuelas, familias y personal de salud. Identificarán y canalizarán casos de violencia o discriminación. Realizarán acciones de acompañamiento entre pares. Coordinarán la asistencia y la facilitación de dinámicas grupales. Participarán en la planeación temática y como promotoras en formación. Liderarán actividades artísticas que resignifiquen la imagen del cuerpo con discapacidad. Instituciones colaboradoras y responsabilidades. Fundación Ciencias, elaboración y conducción de talleres. Fundación FADIS, apoyo audiovisual y metodológico. Meses de implementación. Abril a agosto de 2026. Línea de acción, servicio. 4. Acceso a información y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Actividades específicas, según acuerdos. Diseño y distribución de materiales educativos accesibles, audio, braille, lengua indígena, pictogramas. Capacitación a personal de salud en atención inclusiva. Creación de módulos comunitarios de información sexual inclusiva. Ferias comunitarias de salud sexual y reproductiva. Acompañamiento legal especializado a víctimas de violencia sexual o esterilización forzada. Grupo de mujeres adolescentes indígenas con discapacidad Milpa Alta. Co-crearán los contenidos y materiales accesibles. Participarán en la impartición de talleres y ferias. Realizarán difusión comunitaria y acompañarán procesos de atención legal o médica. Instituciones colaboradoras y responsabilidades. Fundación FADIS. Asesoría técnica y traducción. Fundación Ciencias. Capacitación de personal y gestión de ferias. Centro de Salud, distribución de materiales y entrega mensual de condones. Meses de implementación. Junio a octubre de 2026. Línea de acción, servicio. 5. Promoción de la autonomía y reducción de la sobreprotección. Actividades específicas, según acuerdos. Talleres para madres, padres y personas cuidadoras. Acciones formativas sobre acompañamiento afectivo, prevención de violencia y vida independiente. Creación de materiales guía para familias. Grupo de mujeres adolescentes indígenas con discapacidad Milpa Alta. Participarán en el diseño de contenidos basados en experiencias personales. Darán testimonios y acompañarán en los talleres familiares.
Evaluarán los materiales guía y coordinarán actividades de autonomía práctica. Instituciones colaboradoras y responsabilidades. Fundación FADIS. Desarrollo de materiales guía. Fundación Ciencias. Talleres formativos. Meses de implementación. Agosto a noviembre 2026. Línea de acción, servicio. 6. Creación de espacios comunitarios seguros y de participación juvenil. Actividades específicas, según acuerdos. Creación de casas o puntos de encuentro para adolescentes con discapacidad. Organización de encuentros interculturales e inclusivos. Producción de proyectos audiovisuales, podcast, cápsulas, videos. Vinculación interinstitucional para la sostenibilidad. Grupo de mujeres adolescentes indígenas con discapacidad Milpa Alta. Administrarán el espacio comunitario y coordinarán actividades juveniles. Liderarán la producción de contenidos digitales. Integrarán un comité juvenil de discapacidad e inclusión para seguimiento y evaluación. Instituciones colaboradoras y responsabilidades. Fundación FADIS. Asesoría audiovisual. Fundación Ciencias. Gestión interinstitucional. Meses de implementación. Octubre a diciembre de 2026. Glosario. Capacitismo. Sistema de opresión estructural y cotidiano que organiza y valora a los cuerpos-mentes, dependiendo de su poder, hacer, capacidades. Sustentado por una ideología de la normalidad que establece modelos de salud, deseabilidad, funcionalidad, inteligencia, éxito, independencia, autosuficiencia y productividad. Esta opresión lleva a las personas y a la sociedad a determinar quién es valioso y digno en función de sus capacidades, para adecuarse de manera satisfactoria a la sociedad. Vargas, 2024. Derechos sexuales y reproductivos. Son los derechos que permiten a las personas vivir una vida sexual y reproductiva libre de violencia, discriminación y coerción, incluyendo el acceso a servicios de salud y a la toma autónoma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. UNFPA, 1994, p. 66. Discapacidad. Se refiere a las limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales que afectan la participación plena en la sociedad. Las mujeres con discapacidad enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. UNICEF, 2019. Ideología de la normalidad. Es un marco a partir del cual se figura y ficciona el déficit para catalogar, enmarcar, mensurar cuánto y cómo se aleja el otro del mandato de un cuerpo normal. Angelino, 2009, p. 51, por lo que también se trata de un sistema de clasificación jerárquico y ontogénico, que designa y lanza a ciertos cuerpos, mentes a un espacio de desviación, anormalidad o discapacidad. Vargas, 2024. Mujeres indígenas son aquellas que pertenecen a grupos étnicos con lenguas, tradiciones y costumbres propias. Enfrentan barreras para acceder a derechos fundamentales, debido a su origen étnico, lo que también afecta su acceso a información y servicios sobre salud sexual y reproductiva. CID, 2017. Adultocentrismo, forma de organización social en la que las personas adultas son consideradas superiores, más capaces o más importantes que niñas, niños y adolescencias. Este enfoque coloca las experiencias, opiniones y decisiones adultas como las únicas válidas, restando valor a las voces jóvenes. Margulis, Mario y Urresti, Marcelo 1996. Interculturalidad, relación respetuosa, justa y horizontal entre culturas diferentes, reconociendo sus identidades, saberes y derechos. La interculturalidad promueve el diálogo y la igualdad, no la imposición de una cultura sobre otra. Catherine Walls 2009. Origen étnico, vinculación de una persona con un grupo que comparte una identidad cultural común, como lengua, historia, tradiciones o modos de vida. El origen étnico no es solo biológico, es cultural, social y político. UNESCO 2001, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CER, ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Tratado Internacional aprobado por la ONU en 2006, que reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos humanos, no como objetos de asistencia. Promueve accesibilidad, participación, igualdad, vida independiente, no discriminación y respeto a la autonomía.
Organización de las Naciones Unidas 2006. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Grafía. Angelino, MA 2009. La discapacidad no existe, es una invención, de quienes fuimos, somos, siendo en el trabajo y la producción. Enana Rosato y María Alfonsina Angelini, Cohorts, Discapacidad e Ideología de la Normalidad. Desnaturalizar el déficit. pp. 43 a 54. Novedú. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, 2020. Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. https://www.conapred.org.mx documentos-sedoc-enadis-2017.pdf. Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS, 2022. https://www.inegi.org.mx programas enadis 2022 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2022. Encuesta Nacional sobre Discriminación, https://www.inegi.org.mx tableros estadísticos discriminación ONU, 2006. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nueva York, Naciones Unidas. Patel, P. Forced Sterilization of Women as Discrimination. Public Health Rep 38, 152017. https://doi.org 10.1186 S409885-017-0060-9. Pérez, C. 2004. Mujeres con discapacidad y su derecho a la sexualidad. Política y Cultura, 22, 91 a 108. Vargas García, B. 2024. Capacitismo, Neurodivergencia y Afectividad. Notas desde una antropología CRIP de las opresiones resistencias. Primer Coloquio Internacional Dialéctica de la Desigualdad. Aproximaciones a la reproducción y reducción de múltiples asimetrías. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Ciudad de México. Vargas García, B. 2024. Hacia una crítica de la razón autista, especismo, capacitismo y resistencia animalista. Tabula Rasa, 51, 239 a 256. https://doi.org 10.25058 20111274.n51.10. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Proyecto financiado por el Programa Coinversión para el Bienestar de Niñas, Niños, Adolescentes y Personas con Discapacidad 2025, con recursos públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.